Bueno, parece una bola de ping-pong lo que tenemos con el tema energético aquí en la zona de Boreal. Sube, baja y está poniendo locos a los equipos. Pero para concluir el tema que Juan estaba abordando cuando tuvimos que ir a la pausa. Adelante, Juan. No, te decía que aprovechar el momento para llamar la atención nueva vez a la Policía Nacional. Boreal tiene en su hemeroteca imágenes del despliegue de la policía que hubo ayer, que tú comentabas que eso no amedrenta a nadie, que eso lo que hace es o produce un efecto contraproducente para no ser tautológicos. Y que sin embargo, después de esa exhibición tan inexplicable, la policía dejó desamparado la mayoría de los barrios populosos del país y se produjeron en Atahualpa asaltos en turbas, en negocios, en colmados, en bancas de lotería, hasta pensiones. Turbas armadas sacaron a la gente de ahí en la hora de la madrugada para asaltarlos. Entonces, si la policía hizo ese despliegue, ¿por qué no desarrolló una labor preventiva policial bien organizada precisamente para evitar cualquier acción delincuencial y levantisca previo a una huelga en las vísperas de un paro regional? De manera que con el despliegue hubiese una reacción inmediata para evitar lo que yo he denominado otro acto de delincuencia y de vandalismo, porque parte de la prensa ha querido atribuir esas turbas a un efecto de las protestas, y no es así. Eso es aprovechándose de la situación. La gente se recogió en sus casas, producto de la víspera del paro, y entonces se aprovecharon de la poca presencia de la Policía Nacional, que solo se limitó al espectáculo de mostrarse en las calles de Santiago como si fuese una caravana el ejército ruso en Ucrania. Es más, concluía, y aquí dejo el tema, que no dudo que esos efectos hayan sido producidos por combinaciones de los agentes de la Policía Nacional que tienen sus relaciones con esas bandas armadas, porque de eso no hay ninguna duda. De manera que eso desdorase o le quitase lucidez o efectividad, o pudiesen atribuirle acciones lesivas al bienestar común y a la tranquilidad al propio paro convocado. Yo no lo dudo que eso fuese así, porque aquí hay precedentes más que de eso. Pero bueno, ahí termino el tema con que nos sirva de ejemplo para acciones sucesivas. Yo lo que digo que una acción de esa naturaleza tiene un efecto contrario, porque lo que hace es que la gente piense, bueno, va a haber más problemas, o va a haber problemas, y lo que hace es trancarse o no ir a su trabajo. Método de los años 70. Miren, ayer domingo, en las redes sociales circuló a través de lo primero que vi fue una cuenta de Alonso Ledesma 7, donde daba cuenta de un supuesto asalto que se había producido en la línea del metro en Santo Domingo, donde supuestos atracadores dicen que habían atracado a pasajeros y había sido detenido uno y otros lograron escapar. Hoy salió la aclaración del Cuerpo de Seguridad que está encargada del metro de Santo Domingo, desmintiendo esa situación. A mí me da la impresión de que algo se está cocinando con todas estas acciones que parecen divorciadas, pero ¿cómo alguien se atreve a publicar? Inclusive había una nota de voz que me enviaron por WhatsApp donde una supuesta joven decía que había sido testigo del pánico que habían sentido los pasajeros. Todo esto fue desmentido por el Cuerpo de Seguridad del Metro de Santo Domingo, y que ha calificado esta acción de totalmente falsa. Ya decíamos hoy que hubo un pequeño desperfecto a eso de las 7:20 de la mañana, evidentemente una hora casi pico ya, en uno de los vagones del metro, que produjo un retraso de unos 15 minutos, 12 o 15 minutos, dijo la administración de la OPREP en un comunicado, y que fue corregido
casi inmediatamente y las labores del metro de Santo Domingo continuaron de manera normal. Esto fue un pequeño incidente, un pequeño desperfecto en uno de los vagones que produjo ese retraso, que cada vez que se da un retraso de 10 o 15 minutos, viene la alarma inmediatamente porque ya la gente se acostumbró al servicio eficiente del metro. Antes de que lo hicieran, vivían acabándolo. Ahora, 10 minutos de retraso, pues eso es una cosa del otro mundo. Digo que, no sé, probablemente todo lo del día de hoy y algunas cosas que uno puede ir hilvanando le envían el mensaje al gobierno, como decía en el segmento anterior, de que la luna de miel, producto de la pandemia, de la situación especial en que el gobierno tomó el poder, o sea, que el presidente Luis Abinader llegó al poder, todo lo que ha tenido que enfrentar, la luna de miel parece que se está acabando. Generalmente, en un país politizado desde la A hasta la Z y que la campaña inicia inmediatamente, terminan las elecciones, en el segundo año de gobierno, pues hay rumba abierta para preparar el terreno para las próximas elecciones. Y el gobierno innegablemente tendrá que apurar el paso. A propósito de transporte, el presidente Luis Abinader estuvo por las instalaciones de los lugares donde se están haciendo las instalaciones del teleférico que va en el sector de los Alcarrizos, desde los Americanos hasta lo que sería el empalme con la extensión del metro de Santo Domingo, y dio una buena noticia, y es que el teleférico de los Alcarrizos estará supuestamente en funcionamiento en el próximo mes de diciembre, y el metro, la extensión del metro podría estar en los próximos 22 meses. El trayecto que hay desde ahí, desde donde comienza el teleférico, que es en Los Americanos, hasta el cruce de la autopista Duarte, es aproximadamente 1 hora 15 minutos, a veces 1 hora y media, y con el teleférico se reduciría a unos 12 o 15 minutos. Un gran paso para los que utilizan esa línea de transporte o utilizarán esa línea de transporte, esa metodología de transporte que llevará unos 4.000 a casi 4.000 o 5.000 pasajeros por hora en el trayecto de unos 7 kilómetros, que es lo que abarcará el teleférico de Los Alcarrizos. Yo quisiera un anuncito así aquí en Santiago, que el presidente venga por aquí, se dé una vueltecita por los terrenos donde se están construyendo las distintas estaciones del teleférico y nos dé una proyección como se hizo con el de Los Alcarrizos, que se dé una proyección de para cuándo podría estar el teleférico de Santiago y el monorriel, en qué estado de avance está y las proyecciones que se tienen para que entren en funcionamiento en Santiago de los Caballeros. No nos vendría mal una visita en ese sentido. Ni tampoco, Atahualpa, que también se aprenda la lección de que hay que contener un poco el optimismo en exceso y no caer en promesas vacuas y en tantas aspiraciones que el propio gobierno sabe que es imposible. Si hemos aducido el hecho de que estuvimos en una pandemia y que hemos salido airosos de esa pandemia, ese es un motivo más que suficiente para actuar con la debida sensatez y no aparecerse a la ciudad de Santiago hace un año a decir que aquí se iban a invertir 42.000 millones de pesos en pocos meses. Lo propio ha pasado cada vez que el presidente va a cualquier comunidad, hace promesas. Y eso también, Atahualpa, incentiva la aspiración de la gente y puede servir de un innecesario acicate o de estímulo para que ocurran las cosas como el paro de hoy, que es parte de eso. Ojalá el gobierno también aprenda la lección y ya sepa que la luna de miel ya no está como se pensaba. Quiero hacer una aclaración, Atahualpa, que tú me permitas un minuto del programa. En una noticia principal del Diario Libre Digital, se dice que el Ministerio de Educación
destina cada año unos 375 millones de pesos, perdón, para donarlos o subsidiar las organizaciones no gubernamentales. En esa noticia también, y ahora me entero, de que el MINER le paga la luz o el servicio eléctrico al Obispado Dominicano. Caramba, cuántas ventajas tiene la iglesia oficial, no solo con el concordato, sino con las obsecuencias del Estado Dominicano. Caramba, no sabía que tantas instituciones que hoy tienen problemas con el servicio eléctrico y que hacen mucho mejor labor social, no mucho mejor, hacen una labor social, porque la iglesia no hace absolutamente nada que no sea pregonar, ¿verdad? Y mantener su profesión de prevalencia como iglesia oficial. Pero caramba, qué pena. Pero esa noticia decía que las fundaciones Balaguer, Bosch y Peña Gómez reciben fondos del Ministerio de Educación. En esa noticia, y quiero aclarar esto, la Fundación Peña Gómez en realidad no es una fundación del doctor José Francisco Peña Gómez. Es una especie de instituto de formación. Y a esa organización no gubernamental se le siguen erogando los mismos recursos que se le erogaban en gobiernos pasados. La Fundación Dr. Joaquín Balaguer recibe recursos, pero le fueron recortados en esta administración para aumentar lo de la Fundación Juan Bosch, que no es una fundación que la maneja el Partido de la Liberación Dominicana, sino que la maneja un hijo de Juan Bosch, y creo que es apellido Bosch Carcuro, que fue aliado político del Partido Revolucionario Moderno en las pasadas elecciones. Y por eso se desplazó parte de los recursos de algunas ONG para alimentar un poquito más, de manera más abundante, a esta organización sin fines de lucro que es la Fundación Juan Bosch. Lo que quiero aclarar es que la noticia reseña que ni la Fundación Bosch ni la Fundación Peña Gómez han presentado su estado de cuenta. Sin embargo, dice que la Fundación Dr. Joaquín Balaguer sí presenta cada año sus estados de cuentas y que esos estados de cuentas han sido convalidados por la Cámara de Cuentas. Lo mismo sucede con la Contraloría General de la República y con el Ministerio de Hacienda. Como ellos son, como Diario Libre quizás no pudo soportar la noticia de que es la única de estas tres ONGs que presenta con claridad meridiana sus cuentas de lo que recibe del Estado, dijeron, bueno, ellos dicen dentro de ese estado de cuentas que ellos ayudan a algunos niños en cuestión de su formación, pero no los mencionan. ¿Y cómo vamos a mencionar menores en ese estado? Ahí se mencionan los padres y además esos menores no tienen cédula. Lo que sí quiero aclarar es que la Fundación Dr. Joaquín Balaguer presenta, y lo dice la noticia, es la única que presenta cada año sus estados de cuenta debidamente auditados hasta el último centavo. Pues yo represento esa fundación en Santiago. Y es la única que la presenta hasta el último centavo. Convalidado, como dice la propia noticia, aunque con susurrapa por la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Hacienda. Y esa misma fundación, haciendo un esfuerzo, fue la que fue al Obispado de Santiago. Yo solicité una cita con el obispo, nunca me recibió. Y fuimos como fundación para contribuir con la iglesia, a quien le regaló el doctor Balaguer la casa de la Máximo Gómez, y la tienen ahí totalmente abandonada. Que no sé para qué el viejo le dio eso a la iglesia con esa propensión que él tenía. Y yo se lo dije en una ocasión, no le dé tanto a quien tanto tiene. Done eso a otra institución que le dé mejor servicio. Pero bueno, ese señor tenía la cabeza durísima con eso. Y una propensión de una relación muy estrecha con la iglesia. Pero de todas maneras nosotros nos acercamos. Aquí nunca me recibieron, ni nos recibieron a nosotros que íbamos a aportar para reconstruir la casa de la Máximo Gómez. Porque el obispo de aquí parece que no recibe a las personas, a los dominicanos simples como yo, porque no solo son los funcionarios los que se endiosan, también hay príncipes de la iglesia, que lo único que tienen en la cabeza es una vacinilla. Pero no lo digo por el obispo de aquí, sino por otros, ¿verdad? Cuando no son las vacinillas, son las sotanas sueltas para caerle atrás a los muchachitos.
Pero bueno, quería hacer la aclaración, ¿verdad? No estoy hablando del obispo de aquí, de que la Fundación Dr. Joaquín Balaguer presenta cada año al día su estado de cuentas, convalidado por la Cámara de Cuentas y las instituciones de regulación contable del Estado. Bueno, vamos a publicidad un momentito, regresamos en el próximo bloque. Por favor, quédese con nosotros.